y lo pegan y ya cumplieron con el trabajo. Yo me recuerdo una vez, una niña familiar me dijo que le investigara qué era fútbol. Entonces me pidió favor que ahí en Google le investigara qué era Google, qué era el fútbol soccer, ¿no? Y entonces yo vine y puse ahí fútbol, ¿no? Y me salió una gran cantidad de información, eran como unas 10 páginas. Hablaba que era el fútbol, le hablaba de una cancha de fútbol, las dimensiones y un montón de cuestiones y las medidas y todo, ¿verdad? Y como unas 10 hojas. Sí, ¿me puede hacer favor de imprimírmelo? Sí, le dije, se lo imprimí. Ya cuando estaba impreso, me dijo, ¿y no tiene un folder y un gancho? Sí, le dije, y el folder, el gancho. Y le puse el folder del gancho. Aquí está, terminado el trabajo. Eso era día domingo, el lunes lo tenía que entregar. Y entonces lo entregó al siguiente fin de semana que la volvió a ver. Le digo, ¿cómo te fue con tu trabajo? A bien, me dijo, saqué 10 de 10. Ah, qué bueno, le dije. Y lo leíste por lo menos. No porque la señora no nos dijo, no porque la señora no nos dijo que lo leyéramos, solo que investigáramos. No quiero que sea así en el caso de ustedes, porque ustedes ya son alumnos de universitarios, pues, pero yo sé que lo hacen. Yo sé que lo hacen. Y lo hacen alumnos del 11º semestre, que es de cierre. O sea, traen esa mala costumbre desde antes y la pasan teniendo durante toda la carrera, copiar y pegar, copiar y pegar. No leen. Hay muchas deficiencias a nivel medio y a nivel primario, creo yo. De acuerdo a estudios que han hecho el Ministerio de Educación. Y hay un gran déficit en temas de lectoescritura y matemáticas. Y por eso es que a muchos les cuesta entrar a la universidad, esos exámenes que hacen, ¿verdad? De admisión, esas pruebas que les hacen, porque traen muchas deficiencias en temas de lectoescritura y matemáticas. Y lo podemos ver, pues ahorita el resultado nefasto que tuvimos en este primer examen parcial, solo 5 personas de 80 ganaron. Ganaron. Y ganaron significa que sacaron 18 puntos para arriba. 18, 19, hasta 20 llegaron. Mientras que el resto sacó de 18 hacia abajo. Hubo algunos que sacaron hasta 7 puntos. Me parece curioso porque el material ahí estuvo siempre, el libro ahí está, el libro ustedes lo pueden consultar, el libro que tenemos de texto, dijéramos, ¿verdad? Para los que les gusta el libro de texto. Aquí lo tenemos en Classroom, fue lo primero que subimos. Eh, Todas las clases aquí han estado colgadas en clase. Aquí está el libro, miren. El libro solo lo tienen que abrir, ahí, nociones generales de derecho. Y todos los temas que hemos visto en clase aquí están. Aquí están en el libro. Entonces, lean el libro también. Refuercen. Si no es suficiente con la clase, refuercen. Ahí está el origen del Estado del Derecho. Primera unidad. Y así se va el libro. Todo lo que vimos en clase aquí está. La formación económica social. Y lo que vamos a seguir viendo aquí está en el libro. Si de aquí se saca la clase. Léanlo. Lean el libro, asistan a clases. ¿Verdad? Porque todas las clases que hemos tenido, aquí se les he ido colocando yo. Aquí está la primera clase que tuvimos, luego aquí está la segunda clase y la tercera clase, así, todas las clases que tuvimos aquí están colgadas. Hicimos un repaso, estuvimos extrayendo preguntas del libro y de los resúmenes y entonces eran como 70 preguntas. Y todas las preguntas que venían, pues las sacaron del libro, ¿verdad? ¿Por qué del libro? Es el libro de texto, ¿verdad? Entonces tienen que leer, por favor, porque sí, para mí fue muy frustrante el que solo 5 personas hubieran ganado. Pero me motiva un poco el hecho de que en el otro curso que sigue después de ustedes, que es Contabilidad 1, de los 90, pues 15 fueron los que salieron más o menos mal, pues.
pero los más o menos mal del curso de contabilidad 1 están como los que ustedes salieron más o menos bien. O sea, los más o menos mal del curso de contabilidad 1 estuvieron entre 12 y 18. Mientras que aquí con ustedes, los que estuvieron bien, están entre 18 y 20. O sea que, y en el curso de contabilidad hubieron 5 que sacaron 30 de 30. Entonces, sí se puede, sí se puede. O sea, de alguna manera, si hubiera estado solo con ustedes, me hubiera sentido incómodo, pues, porque qué mal salieron, ¿verdad? Pero hagamos un borrón y cuenta nueva porque ya esos 30 puntos que perdieron, ya no los recuperan. Esos ya pasaron, ¿verdad? Esos 30 puntos que perdieron, ya no los recuperan. Son estos 30 de aquí, miren. Primer examen pasaron 30 puntos. Algunos sacaron 7, otros 8, otros 10, otros 12, otros 15. Y 5 nada más superaron los 18 puntos que se gana con 18.40, que es el mínimo. Y 5 nada más superaron los 18.40. El resto de los 80 estuvieron de 18 hacia abajo. Entonces, pues esto ya no nos queda más que sacudirnos, ¿verdad? Y restaurar las heridas y ponerle más ganas en el segundo examen, porque todavía tienen en juego, pues, 60 puntos en 2 exámenes, ¿verdad? Segundo parcial 30 puntos y examen final 30 puntos. Y por favor, no dejen de hacer su trabajo de investigación, que vale 10 puntos, si el trabajo está bien hecho, si es una síntesis. Síntesis, si no está bien hecho, pues a cada quien lo que le toque, ¿verdad? Y es trabajo por equipo. O sea, lo que saque el equipo, sacan todos los que estén en ese equipo. Y no van a haber trabajitos extras. O sea, después cuando ya estemos, que establezcamos la zona y que no alcanzan a llegar a la zona, no me van a estar pidiendo trabajitos extras porque no hay trabajitos extras. Son solo estos que están aquí. Porque ya me ha tocado, que mire, licenciado, un trabajito ahí porque solo me faltan. No, no hay trabajitos extras. Aquí para eso están las calificaciones. Las cartas están tiradas. Y ustedes tienen que preocuparse en ganar los puntos cuando son los exámenes. Tampoco hay exámenes extraordinarios. Gracias a Dios no me resultaron, en derecho no me resultó ni una sola persona pidiendo examen extraordinario porque no hay. Solo en contabilidad 1 sí me apareció una señorita el siguiente domingo del examen, ¿verdad? Diciéndome que, que, que no se había examinado porque se le pasó la fecha y que ¿cómo se llama? Y que qué podía hacer, ¿verdad? Porque una semana después se dio cuenta que el examen había sido una semana antes. Curiosamente, porque el examen fue en horario de clases, ¿verdad? Entonces la semana anterior se tuvo que haber conectado, pues, porque uno ya sabe, pues, que si se tiene que conectar, ¿no? Entonces se conectó al siguiente domingo y me dijo, fíjese que no me di cuenta que el examen pasado, el domingo pasado fue el examen. Pues sí que lo siento, ¿verdad? Pero no se puede hacer nada, no hay exámenes extraordinarios, no hay trabajos extras para recuperar puntos, que ahí está la calificación. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Yo sí, licenciado. Díganme. En el trabajo de investigación, si digamos que si nos equivocamos, digamos, en la norma ZAPA, ¿eso reduce puntos Forma o parte, no? ahí está dentro de las reglas. Ahí dice que Sí, deben usar entonces si normas fallamos SAP. ahí, pues en alguna norma y baja puntos, ¿verdad? Debe hacerse es que lo que pasa es que miren, en Guatemala existe el plagio. Aquí en Guatemala también es penado el plagio. Y en la Universidad de San Carlos, Pero así como en los márgenes y esas cosas que dice ahí de títulos y que negrita y todo eso, no, no, no sé no, si. solo para citación. Ah, ok. Solo para citación, porque el plagio está en la citación, no en la presentación. El plagio es en la citación. Si usted no cita al autor que lo escribió, porque usted no se lo va a inventar, usted tiene que citar al que lo escribió.
aunque sea paráfrasis, que sea resumen, que sea síntesis, que sea copia literal se puede hacer, se entrecomilla y se pone pues y se coloca ahí el apellido paterno del autor y el año en que escribió. Eso es todo. Si no es difícil. Y la citación es poner el apellido del autor y el año. Eso es todo. Y al final colocarlo en el listado de libros consultados. Si no es difícil la norma Zapa. Lo que pasa es que no les gusta hacerlo. Entonces, solo copiar y pegar es sabroso. ¿Ah? Pero como ahora ya no se puede en la universidad, no, antes no existía un código de plagio, ahora ya existe a partir del 2020, ya tenemos un código de plagio y entonces ahí dice las reglas, porque el plagio es penado por la ley. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el caso más sonado, el del doctor Valdizón, ¿verdad? Candidato presidencial muchas veces que lo acusaban de que se había graduado de doctor en la San Carlos y que su tesis estaba plagiada. O sea, tal vez no toda la tesis, pues, pero sí algunas partes posiblemente no aplicó bien las normas de citación y de referencia, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando dicen que es plagio, porque si uno viene y copia y pega, automáticamente tiene que hacer la citación porque uno no se inventa nada. Y menos ustedes que están comenzando su carrera, no saben nada de derecho, pues. Uno no va a Sí. creer que ustedes están creando. Disculpe, ¿la citación se hace abajo del párrafo o hasta el final del documento? La citación se hace en cada párrafo. Y de acuerdo a norma Zapa, hasta dentro del mismo párrafo se hacen 2, 3 citaciones, porque a veces en un mismo párrafo citan 2 o 3 autores, y entonces el autor se va colocando después de donde se escribió lo que él dijo. En norma Zapa, dentro del mismo párrafo, del mismo párrafo pueden haber 2 y 3 citaciones. O bien, si todo el párrafo fue copiado solo de un autor, se puede colocar al final del autor. Depende de la forma en que ustedes vayan a hacer la citación. Hay cita directa, hay cita parentética, ¿verdad? Hay paráfrasis. O sea, son diversas formas que se puede hacer la citación, pero ustedes tomen una que se les sea más fácil. Pero es APA. Normas APA es la que vamos a usar. Y sí, está dentro del trabajo, pues usar normas APA. Porque yo no quiero que ustedes comiencen a ser plagiarios, ¿verdad? Porque si se acostumbran a copiar y pegar sin hacer la citación, es plagio, ¿verdad? Y entonces uno no puede estar plagiando el trabajo de otros, pues. Sí se puede copiar y pegar, pero hay que hacer la citación. Es simple. Y forma parte del trabajo, pues. O sea, a mí no me interesa tanto lo que escriban sobre los temas, porque esos ahí están en los libros. Y hay libros de libros de libros en derecho. Ahí está. Pero a mí lo que me interesa es la forma en que ustedes van a investigar, a leer y a hacer la síntesis. Eso es lo que a mí me interesa y es lo que voy a calificar. ¿Verdad? Solo copiar y pegar, eso no tiene ningún valor, como el trabajo que les estoy contando, ¿verdad? De la niña que me pidió favor de investigarle sobre fútbol y yo se lo puse ahí, ni me costó fútbol y ahí sale cantidad de información sobre fútbol y me lo puede imprimir, sí, se lo imprimí. ¿Y no tiene un folder de un año? Sí, le puse el folder de gancho. Folder de gancho y lo llevó a presentar. ¿Y cuánto sacaste? 10 de 10, ¿verdad? ¿Y lo leíste? No, porque la señora no dijo, ¿eh? Entonces, para que ustedes no digan, para que el profe no dijo, les estoy diciendo que lo tienen que leer. Después no vayan a decir que no les dije, porque lo tienen que leer, tienen que hacer un resumen, una cinta. O sea, del resumen viene la cinta. O sea, no son dos cosas diferentes. Ustedes investigan, lo leen, ¿verdad? Y entonces hacen el análisis. Después de haber hecho el análisis, lo convierten en una síntesis. Yo lo que necesito es la síntesis. O el resumen, pues, si les es más fácil. Es un resumen de cada uno de los temas, un párrafo. 5 líneas, un párrafo tiene 5 líneas.
Ahora, si ustedes le quieren poner 2 párrafos, pues ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Pero no les pido tanto, pero sí necesito ver que ustedes están investigando. De ahí pegar y copiar y pegar, eso no tiene ningún valor agregado. O sea, eso no me interesa. Pero me interesa que ustedes lo lean. Así, de simple. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Ya hay 54 personas. Sí, Raúl, dígame. Entonces, licenciado, en el trabajo de investigación que usted nos había dejado, hay que hacer una síntesis por cada tema, ¿verdad? Vuelvo a regresar. Usted no estaba cuando dije eso. No, sí, solo quería entender bien cómo es lo que yo había entendido, ¿va? Es lo mismo que sigo diciendo. Sigo hablando sobre lo mismo. Aquí está el contenido del trabajo. Y ahorita se los presento. Volvemos a regresar. Vamos a ver aquí. Y aquí lo tenemos en Classroom. Aquí está. Bueno, el trabajo lleva una carátula. O sea, eso es obligatorio, ¿verdad? La carátula oficial. Ahí ponen el número del equipo al que pertenece. Y luego le colocan un índice que será este mismo, ¿verdad? Este es el índice. El índice, hacen una breve introducción y luego después elaboran una síntesis de cada tema usando normas APA séptima edición. Y luego al final pues hacen unas breves conclusiones ahí, ¿verdad? Y estos son los temas que van a investigar. Es un párrafo por cada uno. Imagínense cuántos párrafos son. Son bastantes párrafos. Si le ocupa algo 2 párrafos, no se preocupen, pues, 2 párrafos. Pero no 10 páginas, ni 5 páginas. O sea, cada tema de esto es un párrafo. No les lleva más. ¿Verdad? Entonces, la carátula, ¿qué manda? No, gracias, ya entendí muy bien, ya lo... Y esta es la carátula. Esta es la carátula oficial. También, si ustedes se dan cuenta, también tiene calificación porque aquí está el contenido del trabajo. La carátula tiene calificación, el índice tiene calificación, la introducción tiene calificación, la síntesis tiene calificación, las conclusiones tienen calificación, la bibliografía tiene calificación porque forma parte de las normas APA, ¿no? Entonces, la carátula pues, es esta, ¿verdad? Entonces, aquí colocan presentado por y ponen el equipo 1, equipo 2, equipo 3, y luego aquí los nombres de los integrantes, ¿verdad? Coloquen aquí los integrantes que participaron. No coloquen solo porque están dentro del equipo. El que no participa no tiene derecho a estar en esta lista. O sea, no tiene derecho a esos 10 puntos. Ustedes, los que están de coordinadores o a cargo del equipo, coloquen aquí solo los que participen. Los que no participen, no. No es obligatorio. ¿Para qué van a colocar a alguien que no estuvo? Solo porque está dentro de la lista, no. Coloquen aquí solo los que participan. Eso es así. Pero como por costumbre, yo sé que así sucede y siguen con esa costumbre hasta el 11º semestre, de que son 10 en el equipo y lo siguen poniendo y lo siguen poniendo y después están quejando que no participan, que solo yo hice el trabajo, que solo fulano y yo hicimos el trabajo y los demás no se conectaban, los demás no participaban, los demás solo a pelear se conectan y los demás nunca están de acuerdo. Eso es parte del trabajo en equipo. El que coordina tiene que tener carácter para dirigirlos a todos y delegar. Tú vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello, y me lo traes y lo revisamos. Eso sí, revísenlo antes de integrarlo, porque lo que pasa es que lo que cada uno manda, lo pegan, copian y pegan y ahí lo mandan. Y de eso uno se da cuenta que es un retacero ahí, ¿verdad? No, el trabajo de investigación se debe ver como uno solo, pues, no un retacero, ¿ah?
un retacero de investigaciones, no, una sola investigación, un solo tipo de letra para todos los temas. Hay que se vea que es un equipo trabajando cooperativamente. No es, ustedes no son solo un equipo, son un equipo cooperativo. Y el equipo cooperativo significa de que se sentaron a integrar el trabajo, lo leyeron, lo discutieron, lo revisaron antes de enviármelo. Porque esos 10 puntos no se los voy a poner solo porque lo presente. Voy a calificar el trabajo, o voy a revisar. Y yo sí trabajo en eso, porque en el 11º semestre yo soy docente de la práctica integrada y nuestra función pues es que al final los alumnos entregan un informe de la práctica integrada y ese informe nosotros lo revisamos. Se revisan normas APA, se revisa redacción, ortografía, estilo, todo. Yo tengo esa costumbre pues de leer y revisar y calificar, ¿verdad? Entonces, por favor, preocúpense en hacerlo bien porque esos 10 puntos tampoco son regalados. O sea, los van a ganar. Porque si no, ustedes no leen. Muy bien. Entonces, espero de que estén con ganas para que iniciemos la segunda unidad y estén dispuestos a poner todo de su parte, pues para ganar los 30 puntos que vienen, ¿verdad? Y poderse reponer porque sí me preocupa bastante que sigan de esa manera. Muy bien, entonces vamos a encender cámaras, por favor, y vamos a tomar la foto. Y voy a colocarles, diga Mildred. Licenciada, buenos días. Buenos días. Todavía sigue para la fecha de entrega de este trabajo el 16 de marzo. 19. 19. Ay, gracias. Sí, es que tenía 2 años. Ahí está en Classroom. Gracias. Que no le logré escuchar, tengo mala señal. Muy bien. Me recuerda también. Gracias. Bueno, para servirles. Vamos a tomar la foto, por favor, ahí hagámoslo rapidito, así salimos de eso. También les voy a colocar la lista de asistencia y me olvido de eso. Y comenzamos con la clase de hoy porque sí está cargada. Hoy tenemos 26, ¿verdad? Pero a ver, aquí lo tengo. Para mientras... Licenciado, perdón, no puedo encender mi cámara, no me deja, no sé por qué. Bueno, está bien. Pero sí firma la asistencia. Bueno, aquí de todos modos, ¿qué sale? ¿Su foto o su letra? No sé qué sale. Aquí en pantalla. Sí, mi foto. Su foto. Vale. Por lo menos ahí me aparece la foto y aparte de eso, regístrese en la asistencia, ¿no? Ahorita les coloco aquí la asistencia. A la gran buchica. David Elías, ¿dónde está? Levante la mano, David Elías. A ver, ¿dónde no lo veo? ¿Dónde está? Aquí está. A ver, encienda su cámara, David. Ahí está. Cuéntenos, ¿por qué se está presentando hasta ahora? Buenos días, licenciado. Buenos Me días. presento hasta ahora porque tuve problemas con la plataforma de sede económica y no podía ingresar. Entonces fui a los Arcos y ahí me hicieron favor de crearme otro perfil para que pudiera entrar, pero pude entrar hasta la semana pasada. Pero como andaban en semana de exámenes, no pude ingresar a las clases hasta ahora. Y pues, muy bien. Bueno, esperemos que se ponga al día, pues, y póngale ganas, porque ya tiene 30 puntos menos. ¿Verdad? David, ¿me escuchó? Sí, licenciado. Entonces, póngale muchas ganas, porque todavía puede ganar. Ahí Sander colocó, bueno, ahí les coloca Sander el chat. Agréguense al chat del salón, por favor. Ahí Sander nos hace el favor de administrar esto y les está colocando el chat ahí para que se
apunten los que no se han apuntado, que llenen la lista, aquí está el link para lista de asistencia también, y vamos a tomar la foto. Entonces, por favorcito, los que no han encendido cámara, enciéndanla así rapidito para salir de eso luego. Luego. David también enciende la cámara, Leslie, Mildred, Raúl, Emerson, ahí está. A ver, David encienda su cámara. Leslie tiene mucho contraluz en la espalda, dése un poquito de vuelta así para que no me pegue la luz así. Solo se mira iluminación y usted no se ve. Ahí está Jonathan Salas, encienda su cámara. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la foto a la de 3. Leslie me falta. Leslie, por favor, encienda su cámara. Aparecí, Lick. Ah, ya está. A ver, Jonathan, encienda su cámara. Así tomamos la foto. Bueno, a la de 3, por favor, una sonrisa. 1, 2, 3. Vamos, otra de soporte ahí. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a llenar la lista de asistencia, ¿verdad? Ahí ya 2 llenaron. Todos tienen que llenar la lista de asistencia, por favor. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy se trata sobre... ahorita les digo. Muy bien. Entonces, el día de hoy, domingo 26 de febrero, vamos a iniciar con los primeros temas. Entonces, vamos a comenzar con el tema, la importancia y trascendencia del derecho. Luego después nos vamos a ir al mundo de lo normativo, concepto de norma, juicios enunciativos, la ley natural, juicios normativos, normas morales, moral y derecho, normas convencionales. Después, normas jurídicas, la estructura de la norma jurídica, la estructura formal, la estructura lógica, los supuestos jurídicos, las consecuencias jurídicas, la realización del supuesto jurídico, los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Entonces, luego después vamos a ver, vamos a iniciar. Entonces, aquí vemos que la importancia y trascendencia del derecho. O sea, el derecho está con nosotros antes de nacer. Nos acompaña durante nuestra existencia. No importa si vivimos 100 años o 110 años. Y nos sigue después que fallecemos. Después que fallecemos, aún continúa el derecho con nosotros. Entonces, antes de nacer, pues protege la vida, ¿verdad? Ustedes han escuchado las manifestaciones de no al aborto, sí a la vida y todo eso, eso es antes de nacer. O sea, desde que el embrión es fecundado, ya comienza a haber una vida ahí y el derecho lo protege. Antes de nacer comienza a protegernos el derecho. Luego, después que nacemos, pues tenemos un sinnúmero de derechos, ¿verdad? Tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a una nacionalidad, ¿verdad? Porque nosotros somos de la nacionalidad del país donde nacemos. Porque, por ejemplo, nuestros padres pueden ser de Groenlandia, pero si están de casualidad aquí en Guatemala cuando uno nace, uno es guatemalteco, ¿verdad? Porque es guatemalteco de nacimiento. O, por ejemplo, también si uno va en un barco de bandera rusa,
Por ejemplo, y uno nace ahí, sus papás son guatemaltecos, pero por casualidad van ahí en el barco de bandera rusa, son rusos, ¿verdad? Ya que uno tiene derecho a una nacionalidad, a una personalidad civil, ¿verdad? Durante la existencia, o sea, durante la vida de uno, pues al llegar a la mayoría de edad, uno pues pasa a ser mayor de edad y tiene alguna autonomía, ¿verdad? Emancipación, he visto yo que le llaman, ¿verdad? Ya uno depende de uno mismo, ¿verdad? Ya se puede casar, ya se puede ir a vivir solo, ya puede contraer compromisos. Mientras que no cumple 18 años, no lo puede hacer, porque está bajo la tutela de los papás, ¿verdad? Entonces los papás son los que lo representan antes de cumplir 18 años. Ya luego los 18 años, ya ustedes pueden adquirir compromisos y responsabilidades de diferente índole, ¿verdad? Suscribir contratos, casarse, comprar bienes, ¿verdad? Antes de los 18 años no se puede. Tiene que ser con la representación de los papás o su representante legal, ¿verdad? El gobierno, el mismo derecho le asigna a uno. Por ejemplo, si la persona queda huérfana, entonces el Estado para protegerlo le asigna un albacea, le asigna un tutor, ¿verdad? Para que él ejerza los derechos de uno, en nombre de uno, ¿verdad? Y luego cuando fallecemos, pues uno tiene derecho a trasladar los bienes a sus herederos, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se muere y no hace un testamento, quedan intestados los bienes, tiene derecho a que se haga un proceso eh, supletorio ahí para asignar herederos. Entonces es la ley la que designa quiénes son los que tienen derecho a heredar los bienes de uno, si uno llega a tener bienes, ¿verdad? Entonces es el derecho el que le asiste, ¿verdad? Aún a pesar de estar muerto. Porque cuando uno muere, todos llegan a quererse quedar con los bienes de uno, ¿verdad? Pero el derecho dice no. O sea, aquí vamos por partes, ¿verdad? Primero haga un proceso de intestado, ¿verdad? Para que sea un juez el que determine quiénes son los herederos, ¿verdad? Y quiénes son los que tienen derecho a quedarse con sus bienes, ¿verdad? Tiene derecho a que los sepulten, ¿verdad? En un cementerio general, ¿verdad? Municipal o que sea. Por ejemplo, si uno fallece y no lleva identificación, tiene derecho hasta que lo entierren como XX, ¿verdad? Pero uno no se queda ahí tirado sobre la tierra. Ya tiene derecho a una sepultura, ¿verdad? Ya, y normalmente pues es la familia quien lo sepulta a uno, ¿verdad? Después cuando fallece, pero si uno no llegara a tener familia, ustedes ven que hay mucha gente en la calle, ¿verdad? A veces viejecitos, a veces jóvenes, y mueren en la calle, pero no hay familiares que reclamen el cuerpo. Entonces viene el Estado y lo sepulta, ¿verdad? Y lo sepulta pues en un cementerio y tiene derecho a una sepultura, ¿verdad? Entonces el derecho le asiste a uno antes, durante y después. Durante toda su vida uno va a estar siempre acompañado del derecho. Por eso la importancia y trascendencia del derecho, ¿verdad? Entonces yo les traigo aquí un video. Espero poderlo, si no lo voy a copiar y se los voy a pegar. Voy a compartirles algunos videos la mañana de hoy para que no se aburran y que presten atención, porque sí quiero que ganen el segundo parcial. Voy a estar insistiendo en ese tema porque no entiendo yo por qué perder un curso como este si es muy teórico. Realmente es un curso teórico. No se debe perder, ¿verdad? Entonces, voy a presentar, a presentarles el video. Estamos aquí.
Este no es. Perdón que se me coló. El derecho natural o ius naturalismo. Definiremos el derecho natural como el conjunto de reglas universales no escritas ni recogidas en ninguna norma basadas en la naturaleza de la persona y que promulgan reglas fundamentales. Y al parecer no se escucha bien, ¿verdad? No, Lick, se escucha como que entrecortado. Vamos a volverlo a poner. El derecho natural o ius naturalismo. Definiremos al derecho natural como el conjunto de reglas universales no escritas ni recogidas en ninguna norma basadas en la naturaleza de la persona y que promulgan reglas fundamentales para la convivencia en la justicia y equidad. La definición u origen de esta rama del derecho se debatía filosóficamente en la antigua Grecia. Uno de los principales exponentes fue Sócrates, filósofo griego quien nació en el año 470 a.C. En su conceptualización analizó al derecho natural como la aplicación de la justicia y el poder, incorporando ciertos elementos que se pueden generar al resolver un conflicto, partiendo de la naturalidad o divinidad. Por su parte, su discípulo Platón, adicional a lo señalado por su mentor, incorporó que en el derecho natural existen derechos universales, inmutables, anteriores al derecho escrito, que regían la época y quienes deberían impartir justicia eran los más sabios. Otro de los máximos exponentes de la filosofía griega fue Aristóteles, quien por su parte al derecho natural lo separó de lo justo natural y lo justo positivo, es decir, la existencia de un valor moral. Para definir y conceptualizar al derecho natural en esta época, se tomó como referencia la obra teatral La Antígona, escrita por Sófocles, poeta griego, que en su drama ponía en evidencia lo imperioso de acatar el mandato divino en contraposición con la ley escrita por el hombre. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del mundo de lo normativo. Entonces, dentro de esto tenemos que se refiere al conjunto de normas, leyes y regulaciones que rigen la conducta de las personas y las organizaciones en una determinada sociedad o comunidad. Estas normas pueden ser establecidas por el gobierno, por instituciones públicas o privadas, o por la sociedad misma, a través de acuerdos y convenciones. Los juicios enunciativos son aquellas reglas que señalan un camino para conseguir determinados fines y se refieren a algo que es, que fue o bien que será. Es decir, a algo que está, estuvo o estará dado realmente. Un ejemplo es una ley científica, como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Y entonces,
vemos luego pues que este video ya lo vimos, el derecho natural ya lo vimos. Es el que acaba de pasar. En los juicios normativos plantean posibilidades, supuestos, hipótesis que se refieren a comportamiento humano. Y entonces tenemos aquí en azul, que son los que rigen la conducta de las personas. Pertenecen al campo de lo que debe ser, como lo ético, lo moral, y estos pueden ser válidos o inválidos. Aquí tenemos una caricatura abajo que dice que los juicios normativos no son los juicios enunciativos, son diferentes. O sea que los juicios enunciativos son unos y los juicios normativos son otros. Los juicios enunciativos vemos pues que se refieren a algo que es, que fue o bien que será. Y pues pone como, por ejemplo, la ley de la gravedad. Un juicio enunciativo es la ley de la gravedad, ¿verdad? Que todo lo que sube tiene que bajar. Es igual que la ley de la inercia, ¿verdad? Que un cuerpo está en movimiento y permanece en movimiento hasta que termina su impulso, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo que va caminando, por ejemplo, y usted deja de ponerle aceleración y no le pone freno y ese carro seguirá por inercia, ¿verdad? Hasta que se termine la inercia. Entonces es una ley, la ley de la inercia. Ya que un cuerpo en movimiento permanece en movimiento, ¿verdad? La ley de la gravedad es que todo lo que sube, baja. Tiran ustedes una pelota hacia arriba, a no ser que tenga helio, ¿verdad? Pues ustedes le ponen helio, pues flotará y se irá hacia el espacio, ¿verdad? De lo contrario, por el mismo peso, baja. Entonces la ley de la gravedad es eso, que todo lo que sube, baja. Y los juicios normativos, que son otros, ¿verdad? Que estos rigen la conducta de las personas, pertenecen al campo de lo que debe ser, o sea, lo ético. O sea, lo ético, por ejemplo, es si uno como profesional ejerce su oficio, su profesión, su arte, lo tiene que hacer de la mejor manera y de acuerdo a lo moral, ¿verdad? Si ustedes los contratan como contadores para que les lleven la contabilidad, ustedes eso tienen que hacer, tienen que registrar a las personas, tienen que llevarle los libros, tienen que llevarle su situación financiera, entregarle sus declaraciones juradas mensuales. Ese es el campo de lo que debe ser, ¿verdad? Como lo ético y lo moral. Y no como muchos que sucedía antes, que tenían oficinas de contabilidad y entonces la gente le llegaba a hablar para que les llevara su contabilidad, ¿verdad? Y ellos decían, con mucho gusto, les voy a cobrar tanto mensual. Y entonces la gente atenida a que le estaban llevando sus libros, su contabilidad, sus declaraciones juradas, y hasta le daban el dinero mensualmente. Y después se venían a dar cuenta cuando la SAT pues los tenía como omisos, ¿verdad? Y les hacía los reparos. Y se iba a dar cuenta que el contador ni le llevaba los libros, ni nunca le presentó una declaración jurada. ¿Y qué podía hacer? Lo que decía es, mire, si mi contador, ahora ya tiene responsabilidad también los contadores, ¿verdad? Porque cuando a uno le hablan para ser contador de una empresa o de una persona, se registra como el contador de esta persona o empresa y tiene obligaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí tenemos ya los juicios enunciativos y los juicios normativos. Luego tenemos las normas morales. Son todas aquellas reglas con las que se han dirigido las conductas de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Como miembros de una sociedad, donde se dice cómo es algo o la forma de hacerlo. Pueden ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, ser responsables con el tiempo de los demás. Por ejemplo, si alguien lo cita a uno, como en este caso, pues, que venimos y a las 7:30 comienza la clase, es a las 7:30 porque muchos se conectan. Pero no, hay otros que vienen conectándose a distintas horas, así como hoy, por ejemplo, a las 7:30 ya habían 20. Y a las 8 pues ya habían como 50. O sea, se van conectando a la hora que quieren, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Uno debe ser responsable
del tiempo de los demás. Por ejemplo, si uno hace una cita en un lugar a una hora, debe de estar a esa hora, ¿verdad? No, suele suceder mucho en las citas que hacen las parejas, ¿verdad? Se citan, por ejemplo, a una hora determinada en un lugar determinado. Y normalmente el hombre llega y la mujer nunca llega, ¿verdad? Y se pasa 15 minutos, se pasa media hora, así dándose a desear, ¿verdad? Pero los europeos, por ejemplo, cumplen con las horas. Por ejemplo, en los países europeos, a uno le dicen a las 7:30, es a las 7:30. Si uno llega a las 7:35, ya no están, ya se fueron. No lo espera y no tienen obligación. En cambio, aquí la hora chapina, ¿verdad? Aquí le dicen uno a las 7:30 y a las 8, ¿no? Porque la hora chapina siempre es media hora después. Pero no, eso no es correcto. Uno debe ser responsable del tiempo de los demás. También uno debe ser leal y honesto. Como en el caso de los equipos, ¿verdad? Por ejemplo, viene el coordinador y hay compañeros que están ahí realizando el trabajo y todo y lo están haciendo bien, pero resulta que no los pone en la lista, ¿verdad? O bien el otro que lo pone en la lista y nunca participaron. Eso deja de ser honesto, ¿verdad? O sea, el ser honesto es eso también, ¿verdad? Que no poner personas que no participaron en la investigación como que sí lo estuvieron. Entonces eso no es ser honesto. Ser leal es lo otro, ¿verdad? Que estuvo participando pero no lo puso en la lista. Yo aprendí una premisa en un movimiento, en el movimiento Scout, que dice ser leal para con los jefes y para con los subordinados, ¿verdad? Entonces uno debe ser leal para con sus jefes, pero también con los subordinados. Entonces, cumplir promesas, ¿verdad? Hacer que las promesas se cumplan. Por ejemplo, la promesa que yo les digo es que ustedes van a ganar el curso si hacen buenos exámenes y si hacen buen trabajo. Entonces yo se los cumplo. Pero no se los puedo cumplir si ustedes incumplen con estudiar, con aprender y con hacer un buen examen y encima de eso no presentar un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, también las promesas se cumplen a la inversa. Yo les estoy ofreciendo de que si no me hacen bien el trabajo, pues yo no se los voy a calificar bien y eso es una promesa, ¿verdad? Y para que esa promesa tenga validez, yo tengo que hacer que se cumpla, ¿verdad? Porque si solo se los digo y se los digo, ustedes lo ven como amenaza, que son promesas incumplidas, ¿verdad? Entonces, vamos a cumplir con las promesas. Si ustedes estudian, ganan. Si no estudian, pierden. Y son promesas, ¿verdad? Muy bien. Las características de las normas morales. Exterioridad, porque busca regular los actos externos de los seres humanos en la sociedad o con la sociedad. Interioridad, son los actos que se realizan por combinación de la vida interior de la persona. Son al interno, ¿verdad? Heteronomía, son normas creadas por una instancia o un sujeto distinto, perdón, al destinatario. O sea, yo mismo no creo las leyes para mí, ¿verdad? Normalmente las creo para que se cumplan en general, ¿verdad? Pero pienso que, por ejemplo, los diputados hacen leyes pensando que no les aplican, ¿verdad? Ellos hacen leyes para otros, pero cuando viene la justicia y les aplica leyes a ellos no les gusta, ¿verdad? Como son los padres de la patria, gozan de antejuicio y no sé qué, hasta que el Congreso y la Corte Suprema les quitan ese antejuicio, los pueden juzgar, ¿verdad? Mientras tanto ellos pueden hacer lo que quieran, pero no es cierto. Las leyes también se cumplen con ellos y ya vieron que, de hecho, tenemos al presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta todavía presos. Colón, que en paz descanse, también estuvo preso. Portillo también estuvo preso y hasta en Estados Unidos. O sea, la ley es, o sea, las personas nunca van a ser superiores a la ley, no importa el cargo que tengan, ¿verdad?
Entonces, esa es parte de la heteronomía, ¿verdad? Que son normas creadas por una instancia distinta o un sujeto distinto al destinatario, ¿verdad? La autonomía es la que crea el propio sujeto, ¿verdad? Autónomo. Unilateralidad. Impone deberes, pero no derechos. Es unilateral, ¿verdad? O sea, cuando es unilateral es que solo impongo deberes, pero no derechos. Normalmente en los trabajos eso pasa, ¿verdad? En los trabajos a uno le imponen deberes, pero no le otorgan derechos. Usted trabaja y trabaja, ¿verdad? Y tiene que cumplir. ¿Y yo qué derecho tengo, pues? Usted tiene derecho a que le paguen un salario, ¿verdad? Derecho a descansar el séptimo, derecho a, pues, un tiempo, el mediodía para almorzar y cosas por el estilo, pero más allá de lo que el Código de Trabajo establece, usted no tiene derechos. No tiene derechos sobre las ganancias, no tiene derechos sobre la empresa, no tiene más derechos que lo que su trabajo le otorga, ¿verdad? La incoercibilidad. Entonces, aquí hablar de incoercibilidad significa que la norma no es obligatoria o de cumplimiento forzoso, pero no es en todos los casos, porque hay normas que sí son de cumplimiento forzoso, ¿verdad? Entonces, pero cada una la vamos a ir viendo. Luego vamos a ver la moral y el derecho, en donde la moral se refiere a las creencias y valores personales o colectivos sobre lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo, ¿verdad? Es muy subjetivo, porque lo que pasa es que lo que para mí es bueno, para ustedes puede ser malo, o viceversa, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, aquí hay una norma que se cumplía antes, ahora no se cumple, ¿verdad? Dice, evitar interrumpir a otros cuando hablan. Es un ejemplo de norma moral. Tal vez ustedes se recuerdan cuando sus papás les decían que ustedes querían hablar. Ahorita no, porque estamos hablando nosotros. Ahorita no, porque a uno le enseñaron de pequeño que no había que interrumpir cuando los grandes hablaban, pero eso sigue pues. O sea, cuando uno está en una reunión, normalmente por tiempos va hablando, ¿verdad? Si estoy hablando yo, el otro se espera, no interrumpe, ¿verdad? Y hay algunos, pues, que también van dando la palabra, ¿verdad? O sea, ahora habla fulano, ahora habla sutano, ahora habla mengano, ¿verdad? Entonces, y los otros tratan de no interrumpir cuando el otro tiene la palabra, ¿verdad? Pero eso es algo moral, no es algo que esté escrito, pues, sino que ya son las conductas morales, ¿verdad? El derecho, por otro lado, es un conjunto de normas y reglas que se establecen en una sociedad para regular el comportamiento humano y garantizar la justicia y la equidad. Vamos a ver otro video. Me voy a salir de aquí porque tengo que hacerlo desde otra parte. Inclusive tengo que cambiar la forma de presentación. Y ya se me perdió cuál era. Vamos a ver, es el de tipos de normas. Aquí está. Muy bien. Algo que estoy haciendo aquí. Ahorita se las coloco. Muy bien. Desde los primeros días cuando estudias Derecho te hablan de las normas, pero a veces es difícil entender de forma precisa qué son las normas. En este video te explico qué son y qué tipos de normas existen. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita para que sepas cuando tengamos un nuevo video. ¿Qué son las normas?
Las normas son deberes que sirven para regular el comportamiento de una persona o grupo de personas. De manera general, nos dicen qué debemos hacer o cómo debemos comportarnos ante una situación determinada. Las normas tienen dos componentes: el deber, es decir, la regla que debe seguirse, y la consecuencia normativa, lo que sucede cuando cumplimos o no con el deber. Tipos de normas. Las normas regularmente se clasifican en 4: religiosas, morales, de trato social y jurídicas, las cuales te explico a continuación. Normas religiosas. Son aquellas que rigen a una persona o grupo de personas, quienes creen que las normas son creadas o están relacionadas con una deidad o ser superior. De forma genérica, no tienen una sanción o consecuencia real, pero su cumplimiento es vigilado por una comunidad religiosa, por lo que es voluntad de cada persona dar o no cumplimiento a ellas. Cuando alguna persona viola un deber religioso, se establece que ha cometido un pecado. Así, el pecado es la transgresión de la norma religiosa. Este tipo de disposiciones, por lo general, solo rigen la vida interior de quienes creen en ellas. Sin embargo, en estados teocráticos que son regidos por autoridades religiosas, estas también rigen la vida exterior, confundiéndose con las normas jurídicas. Ejemplos de normas religiosas son las siguientes. Para los católicos, la prohibición de comer carne de cerdo en vigilia. Para los judíos, la prohibición de realizar actividades en sábado. Para los evangélicos, alcanzar estados de inconsciencia a partir del consumo de bebidas alcohólicas. Y para los testigos de Jehová, realizar celebraciones de cumpleaños o participar en actos cívicos. Normas morales. Las normas morales son aquellas consideradas como buenas o positivas por un grupo social determinado, las cuales sirven para juzgar la conducta de las personas en una determinada comunidad. La consecuencia de no acatarlas se limita a que las demás personas de esa comunidad tengan una mala impresión de la persona por ese comportamiento. Los siguientes ejemplos pueden ayudar a entenderlas de mejor manera. Cuidar de los padres cuando estos han envejecido o no pueden valerse por sí mismos. Dividir la basura en orgánica e inorgánica, como muestra de responsabilidad con el medio ambiente, y hacer donaciones a causas benéficas. Normas sociales o convencionalismos sociales. Son el conjunto de normas de trato social, las cuales están compuestas por factores como el decoro, protocolo, cortesía, saludo y etiqueta. Se diferencian de las morales en que éstas juzgan la bondad de una persona, mientras que las sociales se enfocan en calificar el comportamiento observable de protocolo de forma social. Para entenderlas mejor, estos son algunos ejemplos. Decir gracias cuando se recibe algún presente. En el transporte público, dar el asiento a alguna persona que lo necesite más que uno mismo. Taparse la boca al toser. Masticar los alimentos con la boca cerrada. Y hablar evitando el uso de palabras altisonantes. Normas jurídicas. Son deberes que regulan el comportamiento de las personas dentro de un grupo social. A diferencia de las normas morales, no se limitan a calificar de mala persona a quien las incumple, y a diferencia de las sociales, existe una fuerza que obliga a su cumplimiento. Ejemplos de normas jurídicas son la prohibición de cometer homicidio bajo sanción de pena de prisión, la obligación de pagar los impuestos al gobierno y la prohibición de vender 2 veces la misma cosa. Ahora que te explicamos todo de las normas, seguro comprenderás de forma más sencilla su concepto y clasificación. No se te olvide comentar más abajo y Juridify te dice hasta la próxima. Muy bien. Continuamos. Entonces tenemos también las normas convencionales, ¿verdad? Que las imponen los hombres a una determinada conducta en la vida social, fundada en principios de buena educación, decoro y cortesía. Regulan la conducta externa de los individuos y aunque su cumplimiento no es obligatorio, cuando no son practicadas, la sanción puede ser rechazo social o hasta exclusión del grupo, ¿verdad?, en que ocurre la falta. Eso ustedes lo conocen bien, ¿verdad? A veces hay grupos en los que hay personas que no son aceptadas, ¿verdad?, por su forma de comportarse,
a veces son grupos elitistas, por ejemplo, ¿verdad? En donde no aceptan personas que no sean de su élite social, ¿verdad? Pero son normas convencionales, ¿verdad? Son convencionalismos. Y como ya vimos también las normas jurídicas que forman un sistema coactivo organizado que se organiza, pues organiza la conducta social mediante el establecimiento de derechos y deberes. Es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos y obligaciones. Y tenemos aquí los elementos. No está presentando. No. Muy bien. Es como un resumen del video, pero gracias por avisarme, porque si no, me estoy toda la mañana igual. Ahí estamos. Gracias por avisarme. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los elementos de la norma jurídica, ¿verdad? Entonces, los elementos de la norma jurídica son los hechos constituidos por la conducta humana, las normas reguladoras de esta conducta y los valores que se pretende obtener con dicha regulación, ¿verdad? Entonces, parte de la premisa de las normas jurídicas es que dice que no hay sanción sin ley anterior. O sea, primero se crea la norma y después se hace que se cumpla, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si no existe una norma, ahorita con eso de la tecnología, por ejemplo, tuvieron que hacer modificaciones a las leyes, porque las leyes anteriores, para su momento, cuando las escribieron, no tenían ni idea del avance de la tecnología, ¿verdad? Como por ejemplo, ahora pueden haber robos informáticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se castiga un robo informático si no existe una norma? Entonces, se tuvieron que sentar, pues, en Guatemala, los del Congreso y en otros países, pues, los que tienen que emitir la ley. Se sentaron a pensar en una ley, en una norma jurídica, para regular este tipo de actividades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no existe una norma, el que maneja y manipula la información tecnológica, ¿verdad? Puede robar información en un banco o en cualquier institución, porque no existía una sanción para ese tipo de delitos. Y como la premisa dice que no hay sanción sin ley anterior, entonces el que comete un hecho de esta naturaleza no puede ser sancionado porque no existe una norma. Pero una vez crean la norma, ya hay una forma de sancionar, ¿verdad? Entonces ya a sabiendas que existe una norma que dice que no se puede hacer esto o aquello, y uno lo hace y que va a ser castigado si lo hace, entonces ya uno está sabido del tema, ¿verdad? Entonces, una de las premisas del derecho dice que no hay sanción sin ley anterior, ¿verdad? Entonces, por eso es que los elementos son que deben de existir normas reguladoras de la conducta y debe de ocurrir también el hecho, ¿verdad? El hecho para que la norma entre a funcionar, ¿verdad? Entonces, y para que se obtengan los valores que se pretende obtener con dicha regulación. O sea que hay tres elementos ahí. La primera es que exista la norma. Luego es que exista el hecho que viole la norma, ¿verdad? Entonces, y pues va a tener una sanción, ¿verdad? Entonces, y eso lo que pretende es que se mantengan ciertos valores, ¿verdad? Con esa regulación. Entonces uno ya sabe que va a estar protegida su información que está en los servidores, ¿verdad? Y que los que manejan la información no pueden robársela. Como por ejemplo, es prohibido que las personas vendan la base de datos que tienen. Ustedes se han dado cuenta que a uno lo resultan llamando por teléfono para ofrecerles tarjetas y para ofrecerle un sinnúmero de cosas.
y tienen sus datos, su nombre, su teléfono, por lo menos, y seguido lo están llamando. Entonces uno dice, ¿estos de dónde saben mis datos? Porque lo que pasa es que hay personas que se dedican a recopilar información y a venderla, ¿verdad? Y eso es prohibido, ¿verdad? Entonces, pero antes, cuando no existía una norma, la gente lo hacía, ¿verdad? Y como siempre hay personas que andan de forma inescrupulosa viendo cómo obtienen ingresos adicionales, ¿verdad? Entonces, pero para todo tiene que haber una norma. Por ejemplo, apareció el leasing. Leasing es una figura de arrendamiento financiero con opción a compra. Uno puede arrendar un bien y luego al final de su vida útil lo compra. Yo, por ejemplo, puedo arrendar un vehículo por medio del leasing y entonces es un arrendamiento financiero en donde yo pago una mensualidad y el compromiso del que me lo está arrendando es que al final de X periodo, que puede ser un periodo largo o corto, ¿verdad? Dijéramos 5 años, al final de los 5 años de estar arrendando el vehículo, la persona o la empresa me lo va a vender a mí por un valor simbólico, ¿verdad? Porque ya yo se lo arrendé 5 años. Entonces, eso es el leasing, pero antes lo hacían, porque en otros países lo hacían, pero en Guatemala no existía una norma, una regulación. Entonces, para que esto funcionara y no sonara como a una forma de estafa o algo así, y que también lo reconociera la SAT como un gasto, ¿verdad? Entonces crearon la ley de leasing, ¿verdad? Entonces ahora existe una ley de leasing. Entonces es más fácil manejar esa figura, ¿verdad? Y así hay para todos los casos, ¿verdad? Luego tenemos la estructura de la norma. Entonces tenemos una estructura formal y una estructura lógica. Entonces dentro de la estructura formal vemos que la norma jurídica tiene la siguiente estructura. Existe una hipótesis jurídica, existe un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. De manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido por la ley, ¿verdad? Entonces, existe la hipótesis jurídica, existe el supuesto de hecho y existe la consecuencia. Esa es la estructura formal, ¿verdad? La hipótesis es que dice que si uno roba, ese es el hecho, va a tener una sanción, es la consecuencia, ¿verdad? Entonces, la hipótesis es la norma. El supuesto de hecho es el acto como tal, y la consecuencia jurídica es la sanción que va a recibir por haber transgredido la ley. Luego viene la estructura lógica. La estructura lógica de la norma jurídica se compone de 2 elementos. El supuesto de hecho o hipótesis, que es la realidad social que la norma quiere regular, contemplando la previsión hipotética de un futuro acontecimiento de variada naturaleza. Para comprender mejor esto, hay un ejemplo. Dice, un juicio hipotético podría ser, si estudias para el examen, sacarás buena nota. En este caso, la afirmación se basa en la condición de que la persona estudie para el examen. Si no estudia, la afirmación no es válida, ¿verdad? Este tema sí les queda muy clarito a ustedes, ¿verdad? Que fue lo que les pasó ahorita en el primer examen parcial. Que dice que si estudias para el examen, sacarás buena nota. Si no estudias, pues la afirmación no será válida, ¿verdad? Luego, en el 2 dice que la consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo. Ejemplo, las consecuencias jurídicas, que son la prisión, la multa, la inhabilitación profesional, el comiso de los bienes. Comiso es quitarle los bienes, ¿verdad? Decomisar los bienes. Por ejemplo, si en un vehículo transporta drogas, le quitan la droga y el vehículo, ¿verdad? Y eso se llama comiso de bienes, que son el objeto del delito. Y la responsabilidad civil, ¿verdad? Que conlleva el transgredir la norma, ¿verdad?
Tenemos el supuesto jurídico. Constituye una previsión o una anticipación hipotética respecto a una posible o incluso probable realidad futura de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Entonces, lo anterior revela el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto impone y otorga, porque lo que pasa es que las normas no solo son para castigar, ¿verdad? También le otorga a uno derechos, una norma, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una figura que habla de la hipótesis jurídica, el mandato de ley, que está escrito, ¿verdad? Y los efectos del incumplimiento. O también si es una ley que le favorece, pues, como el derecho a un nombre, ¿verdad? El derecho a que le otorguen una herencia porque usted es heredero, todo eso es parte de una norma jurídica. Es la hipótesis jurídica y que está escrita, ¿verdad? Entonces tiene un efecto de cumplimiento. Entonces son cosas positivas y negativas, pero normalmente la ley se visualiza más en el cumplimiento de normas y el no cumplirlas tiene una sanción, ¿verdad? Pero también hay beneficios. Consecuencias jurídicas. Hay una clasificación de los supuestos jurídicos. Existen los supuestos jurídicos simples, ¿verdad? Que son las normas jurídicas que contienen un solo supuesto. Ejemplo, llegar a la mayoría de edad o la muerte de las personas. Entonces es un supuesto jurídico simple, ¿verdad? Llegar a los 18 años ya es mayor de edad, ya tiene derechos y obligaciones de forma independiente, ¿verdad? Y pues la muerte, ¿verdad? Que es algo irreversible, se murió, ¿verdad? Entonces son normas simples, jurídicas, son supuestos jurídicos simples, ¿verdad? Ya después de muerto, ¿para qué quiere la vida? Dice un chiste, ¿verdad? Entonces así es eso. Y también existen los supuestos jurídicos complejos, ¿verdad? En donde la norma jurídica contiene dos o más supuestos. Ejemplo, Juan, conductor de un vehículo, atropella a Pedro, quien cruzaba la calle sin utilizar el paso de peatones. En algunos países se respeta mucho ese paso de cebra que hay, ¿verdad? Que cuando uno se va atravesando el paso de cebra goza del derecho de vía, ¿verdad? Aquí en Guatemala no. Aquí usted se va atravesando el paso de cebra y le aceleran más y le bocinan, ¿verdad? Quítese, ¿verdad? Y lo maltratan. Y hasta lo atropellan a veces, ¿verdad? Porque la gente aquí en Guatemala no tiene una cultura, ¿verdad? Entonces, en otros países sí. Entonces, este ejemplo se aplica más en países en donde las personas que cruzan por el paso de cebra, en las esquinas normalmente, gozan de derecho de vía. Entonces, los carros paran, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. Juan, conductor de un vehículo, atropella a Pedro, quien cruzaba la calle sin utilizar el paso de peatones. Estaba cruzando por otra parte, ¿verdad? Juan estaba hablando por teléfono, raro, ¿verdad? Ustedes, al momento del accidente. Pero la prueba de alcoholemia realizada posteriormente arrojó un resultado negativo. O sea que Juan no estaba con tragos, no había tomado, ¿verdad? Además, se descubre que el vehículo de Juan tenía un fallo mecánico en los frenos, que pudo haber contribuido al accidente. Pedro sufre lesiones graves y se inicia un proceso penal en el que se discute la responsabilidad de Juan en el accidente. Ustedes se han dado cuenta que aquí en Guatemala, cuando uno tiene un accidente, por ejemplo, dos carros chocan. Y si hay un herido, independientemente del carro que sea, culpable o no, se llevan detenidos a los dos pilotos, mientras un juez determina la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, se los llevan a los dos. El herido se va al hospital con custodia, ¿verdad? Ya un policía de la paz. Y el otro, que no sufre lesiones, se va a la carceleta, a la torre de tribunales, ¿verdad? Mientras que el juez lo escucha y ve de qué se trata el asunto, ¿verdad? Y decide. Entonces, normalmente cuando son este tipo de accidentes,
le otorgan a uno una fianza, ¿verdad? Porque es un acto no premeditado, ¿verdad? Entonces, hay lesiones y todo, pero usted no quiso ocasionarle las lesiones, sino que fue incidental, ¿verdad? Entonces, es un problema de tipo culposo, le llaman, ¿verdad? Es un delito culposo, le llaman, porque uno no lo quiso hacer, ¿verdad? ¿Quién se levanta en la mañana pensando en que va a atropellar a una persona? Nadie, ¿verdad? Uno se levanta pidiéndole a Dios llegar a su trabajo, sin novedad. Ya sea que vaya en carro o a pie, en bicicleta, en moto, como sea, uno se levanta y va pensando en llegar a su trabajo y llegar a tiempo, ¿verdad? Pero a veces ocurren, y todos los días ocurren, pues, ya cada rato, ciertos incidentes, ¿verdad? Que pueden provocar lesiones a las personas, y a veces lesiones graves. Entonces, el culpable, dijéramos, vamos a suponer, ¿verdad? Que el culpable es el que iba en el vehículo, aunque a veces el otro se atravesó imprudentemente, ¿verdad? No vio, y se pasó, y el semáforo estaba en verde para el vehículo, y el otro se atravesó, y le fue a dar, ¿verdad? Entonces, pues van a haber problemas serios ahí. Si los dos están heridos, pues los dos irán al hospital con custodio, si son dos conductores, ¿verdad? Entonces, eso es una norma, un supuesto jurídico complejo, ¿verdad? Porque ustedes ven ahí que ahí intervienen variables, vas de una variable, ¿verdad? Entonces, no es simple, es complejo, pero al final la ley también lo evalúa y pues establece las consecuencias jurídicas del hecho o del acto, ¿verdad? Existen también los supuestos jurídicos independientes. Es decir, si la relación del supuesto produce de inmediato consecuencias jurídicas, es como por ejemplo cuando toda persona dice aquí pues que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Pero no va a ser Guatemala porque aquí lo meten preso a uno y después averiguan, ¿verdad? Entonces recuerdan cuando estaba la CICIG, normalmente los días jueves hacían capturas y los llevaban a la torre de tribunales, ¿verdad? Y eso era una forma de castigo, porque lo que pasa es que si lo captura, o viernes, ¿verdad? Lo capturan a uno viernes y lo meten a la carceleta, segurito que va a pasar ahí su sábado y domingo y hasta lunes lo va a atender el juez, pero una forma estratégica de castigo, ¿verdad? ¿Por qué no lo capturaban el lunes, verdad? Porque si lo capturan el lunes, el mismo lunes el juez lo va a escuchar, ¿verdad? Y va a determinar si procede su prisión, ¿verdad? O no, o lo deja en libertad y sujeto a una cita, ¿verdad? A un juicio. Entonces, la norma, el supuesto jurídico independiente funciona así, ¿verdad? En donde el supuesto produce de inmediato una consecuencia jurídica, ¿verdad? Pero siempre asumamos de que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, ¿verdad? O sea, a mí no me pueden acusar de un hecho hasta que no me lo prueben y me venzan en un juicio, ¿verdad? Porque es parte de las condiciones, ¿verdad? O sea, uno no puede ser condenado si no antes ha sido escuchado y vencido en juicio. Entonces, uno puede presentar sus pruebas de descargo y salir, ¿verdad?, del problema. Pero no pueden venir y sin haber sido escuchado y juzgado, ser sentenciado, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que hay personas, por ejemplo, Otto Pérez Molina, ya lleva creo que 6 o 7 años de estar preso y no hay modo. Hasta ahorita creo que ya le dictaron sentencia, ¿verdad? Creo 15 años de prisión y pagar no sé cuántos millones de quetzales, ¿verdad? Pero mientras tanto pasó 7 años ahí asumiendo que era culpable. Y hasta le expropiaron muchos bienes, ¿verdad? Entonces, pero según la norma dice que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Existe el supuesto jurídico dependiente. Es cuando los supuestos están sujetos a condiciones especiales para producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un bien. El supuesto jurídico dependiente podría ser el pago del precio acordado por parte del comprador. En donde si el comprador, bueno, comprador y vendedor, ¿verdad?
en donde si el comprador no paga el precio, entonces no se cumple el supuesto jurídico y el vendedor no está obligado a entregar el bien. Por ejemplo, usted y yo acordamos comprar uno y vender el otro, un carro. O sea, ustedes me venden un carro, yo les compro un carro. Entonces nosotros pactamos un precio, ¿verdad? Entonces ese precio acordado, pues yo se lo tengo que dar al comprador. Mientras yo no le dé el dinero, el comprador, el vendedor no tiene obligación de entregarme el carro, a no ser que dentro de la forma haya una figura que dice que usted me lo da y yo se lo pago a plazos, ¿verdad? O se lo voy a pagar en 2 partes o se lo pago dentro de 15 días, pero usted está de acuerdo en entregarme el bien. Ya, de acuerdo al contrato es todo, ¿verdad? Porque son voluntades de las 2 partes, ¿verdad? Yo le entrego el carro, usted me lo paga en un mes o me lo pagan a bonos. O yo necesito el dinero ahorita y si usted no me da el dinero, yo no le doy el carro. Entonces, así funciona esto de la norma, de los supuestos jurídicos dependientes. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ustedes supieron de un alumno de la jornada fin de semana que no hace ni un mes que vino y se puso de acuerdo con un comprador, creo que en la zona 18 es el caso, en venderle un carro. Entonces acordó reunirse, creo, en un centro comercial. Entonces él llevó el carro y la persona llegó vestida como médico, dice, ¿verdad? Y vio el carro y le pareció y todo, ¿verdad? Entonces acordaron reunirse nuevamente ya para cerrar el negocio. Entonces vino el otro y que en paz descanse, ¿verdad? Llegó con el vehículo y entonces al parecer pues lo secuestraron, le robaron el vehículo, ¿verdad? Y después apareció muerto. Entonces ahorita el Ministerio Público está en ese proceso de investigarlo, quiénes son los responsables, pero lo mataron. Y fue un compañero de la jornada fin de semana, ¿verdad? En paz descanse. Entonces, eso es un caso, pues aquí como ejemplo, ¿verdad? De la figura del supuesto jurídico dependiente, ¿verdad? Porque aquí él llegó, mostró el vehículo, la persona vestida de médico, o sea, con esos trajes que se ponen, ¿verdad? Color celeste o verde o algo así. Y entonces, pues da confianza, dijéramos, para el que está vendiendo. Ah, es un médico. Entonces acordaron una nueva cita ya para ellos llegar con el dinero y el otro volver a llevar el vehículo. Entonces ya en esta siguiente vez, pues lo que hicieron fue secuestrarlo y robarle el vehículo, ¿verdad? Y después apareció muerto, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos, por favor, vamos a continuar. La realización del supuesto jurídico. El inicio del deber que la norma jurídica impone. Del hacer o dejar de hacer una determinada conducta. Va a depender que se den o no ciertas circunstancias o supuestos que la propia norma jurídica establece. Unas veces de forma completa, exhaustiva y explícita y otras veces de manera implícita. Entonces aquí vamos a ver los hechos jurídicos. ¿Verdad? Nos dice que los hechos son situaciones que se provocan con la acción de la naturaleza, fuerza de dominio de las personas o bien la propia actividad de las personas, las que producen consecuencias jurídicas no deseables o no provocadas. Y entre los ejemplos de hechos jurídicos se encuentran, por ejemplo, la celebración de un contrato, el incumplimiento de una obligación, la adopción de una ley o norma jurídica, la muerte de una persona, entre otros, ¿verdad? Entonces, esos son hechos jurídicos. Actos jurídicos, pues, son la manifestación de la voluntad de las personas, que se encuentra contemplada en la norma en forma de supuesto jurídico, que se hacen con la intención de producir consecuencias jurídicas. Y aquí vamos a ver el matrimonio, por ejemplo. En el matrimonio siempre hay manifestación de la voluntad de las 2 partes, ¿verdad? O sea, las 2 personas llegan a contraer matrimonio, ya sea en una municipalidad o con un abogado, ¿verdad? Ellos manifiestan voluntariamente querer
contraer matrimonio con una persona, con otra persona. Normalmente en Guatemala es del otro sexo, ¿verdad? En otros países ya se vale, pero aquí todavía no, se tienen que ir a otro país si quieren. Pero aquí en Guatemala solo se vale entre un hombre y una mujer, ¿verdad? O una mujer y un hombre. Entonces, la norma ya lo tiene contemplado, ¿verdad? Es el supuesto jurídico. Establece, pues, cuáles son los requisitos para que contraigan matrimonio dos personas de distinto sexo. Y que lo hacen con la consecuencia de producir consecuencias jurídicas, por ejemplo, crear una familia, que es la base de la sociedad, procrear, ¿verdad? Y mantener a los hijos y darles educación y llevarlos hasta los 18 años, ¿verdad? Entonces, es un acto jurídico que produce consecuencias jurídicas, pues, porque si fuera solo de casarse, tener hijos y después, como pasa en Guatemala, ¿verdad? Que aquí ni se casan, solo embarazan a las patojas y se van. Entonces, pero de todos modos produce un supuesto jurídico, un acto jurídico. O sea, el simple hecho de haber embarazado a la patoja y que tenga un hijo ya es un acto jurídico que trae consecuencias ahí, pues hay que responder por el niño, ¿verdad? Y hay que darle manutención, educación y demás. No solo es de cometer el acto o de realizar el acto y después escaparse, ¿verdad? Sino que eso trae una consecuencia jurídica. Y todo lo que hacemos en la vida normalmente trae consecuencias jurídicas, pero estas son de las más comunes, que se dan por montones, ¿verdad? Entonces, pero es debido a la irresponsabilidad. Y es irresponsabilidad de ambas partes, porque realmente para que se dé un hecho de esta naturaleza tienen que estar de acuerdo dos, pues, a no ser que sea una violación, ¿verdad? Que es un hecho criminal. Pero si es un acto voluntario, pues ahí está la voluntad de las dos personas, ¿verdad? Que se unen y viven maritalmente por una temporada y tienen relaciones sexuales y tienen hijos y después simplemente se separan. Pues hay consecuencias jurídicas, pues, ¿verdad? Que hay que cumplir. O sea, el hombre pues tendrá que reconocer al bebé o a la bebé y pasarle una manutención a la señora por el bebé, ¿verdad? Entonces, y tiene que apoyar al hijo, ¿verdad? Entonces eso es un acto jurídico que trae una consecuencia jurídica, que es un ejemplo clásico, ¿verdad? Bueno, aquí lo vemos descompuesto, ¿verdad? En un cuadro sinóptico, dijéramos, si lo queremos llamar así, en donde la primera columna aparece el acto jurídico. Y el acto jurídico tiene elementos. Hay unos que son esenciales, ¿verdad? Como por ejemplo el consentimiento y la voluntad. Porque por ejemplo aquí tiene que haber un consentimiento y tiene que haber voluntad para cualquier acto jurídico. Ya vamos a quitar el ejemplo que les di. Nos vamos a ir a la venta de un vehículo o de un terreno o de cualquier otra situación. Ya, tiene que haber un consentimiento. Yo doy mi consentimiento de vender mi vehículo, ¿verdad? Tengo la voluntad de venderlo y el otro tiene la voluntad de comprarlo, ¿verdad? Entonces el objeto es crear, modificar, transmitir o configurar derechos y obligaciones. Va a haber una solemnidad en el acto. Entonces los actos deben ser formalistas ante funcionarios, porque por ejemplo, el comprar y vender un vehículo no es nada solemne, porque la gente se junta y compran y venden el carro y se entregan la tarjeta de circulación y el título de propiedad, el otro se lleva el carro, este se lleva el dinero. No hay ninguna solemnidad. Ya después, cuando tienen que hacer el traspaso del vehículo, entonces ya acuden con un abogado, ¿verdad? Para que el abogado formalice el traspaso, porque sin que medie esto no hay traspaso del bien. Ustedes se han dado cuenta que la gente anda circulando con vehículos a nombre de otros que no saben ni quiénes son. Y a mí me pasó una vez. Una vez yo compré una moto a mi hermano y la anduve, ¿verdad? Antes no se acostumbraba a eso de hacer traspasos de vehículos. ¿Y qué si tuve un accidente? Me atropelló un vehículo.
pero ese vehículo tenía un seguro. Y entonces el seguro vino y me pagó los daños del vehículo. Pero el cheque salió en nombre del que aparecía en la tarjeta de circulación. Y vaya tú a saber quién era el dueño, ¿verdad? Miren ustedes, me pasé como 2 meses buscando al dueño de la moto, porque la dirección que aparecía en la tarjeta ya no era. Y entonces, por referencias, le fui a preguntar a mi hermano a quién le había comprado la moto, y él me dijo a quién se la había comprado y dónde vivía cuando se la compró. Fui a buscar ahí esa casa y él era inquilino. Y me dijeron, mira, él sí vivió aquí hace un par de años, pero ya no vivía aquí, ¿verdad? Y no saben a dónde se fue. Pues sí, me enteré que se fue a vivir a no sé dónde, ¿verdad? Miren ustedes, la tuve que hacer de investigador. Y hasta los 2 meses logré encontrar al señor. Y le fui a hablar, y usted fíjese que me chocaron la moto. ¿Se recuerda que usted tenía una moto? Ay, sí, me recuerdo. Pues fíjese que a mí me chocaron, le digo, y el seguro me pagó, y aquí cargo el cheque, mire, yo, como 2,000 quetzales en ese tiempo, pero era plata. Y solo usted puede cambiar el cheque porque salió a su nombre y no negociable. Entonces yo le vengo a pedir favor, si no lo cambia, pues, y aunque le tenga que pagar algo, ¿verdad? Y el señor apenado, ¿verdad? Y me dijo, pero no es trampa, pero no hay, no, hombre, no hay truco. Le dije, yo me voy con usted. Yo me fui con él porque tampoco podía confiar, no lo conocía, ¿no? ¿Qué tal que cambiaba el cheque? Ya no me daba el dinero. Y entonces vino el señor y cambió el cheque, ¿verdad? Y me dio el dinero. Yo le invité a almorzar y le di una platita ahí que le había quedado de dar. Y entonces, así, pero entonces, de ahí ya no me volvió a pasar. Ahora, cuando tengo oportunidad de hacer una transacción de este tipo, inmediatamente se hace el traspaso del vehículo, ¿verdad? Lo paso a mi nombre, ¿verdad? O si yo soy el que estoy vendiendo el vehículo, vemos la manera de que pase a nombre del otro, porque también el problema es que si alguien carga un vehículo a mi nombre, por ejemplo, y tiene un accidente, yo sigo teniendo responsabilidad civil, 50% a 50%. O sea, el que estaba conduciendo el vehículo y yo como dueño, hay responsabilidad civil al 50%. Entonces, si ustedes venden un vehículo, por favor, hagan el traspaso. Y si lo compran, también, ¿verdad? Porque si tiene consecuencias jurídicas, entonces tiene que haber una solemnidad en los actos. En los casos de los terrenos, ahora ya no pasa mucho. Antes de palabra se compraban y vendían los terrenos. Ahora ya no pasa mucho, ¿verdad? Yo quiero comprar una casa, yo quiero comprar un terreno, busco un abogado, ¿verdad? Y ahí ante el abogado celebramos la compraventa. Entonces él hace una escritura, hay una solemnidad en el acto, ¿verdad? Es formalista, ante funcionarios, en este caso un abogado, ¿verdad? Entonces existen normas, ¿verdad? Porque hay instrumentos que sancionan los efectos deseados. O sea, la norma dice cuál es el procedimiento y entonces si el abogado suscribe una escritura en donde traspasa el bien a nombre mío, por ejemplo, a nombre del otro, ya automáticamente desde ese mismo instante yo dejo, y es bien curioso porque, por ejemplo, yo tengo mi casa, dijéramos, y se la voy a vender a uno de ustedes. Entonces vamos con un abogado y se suscribe ahí, se firma una escritura en donde yo le vendo la casa y usted me paga el dinero y hasta aparece el número del cheque ahí, porque con eso de la bancarización, que por montos mayores a 30,000 quetzales siempre debe de mediar un cheque, una transferencia bancaria, si no hay lavado de dinero. Entonces uno se preocupa, por ejemplo, si yo le vendo una casa, usted me entrega un cheque, o a la inversa. Entonces es un acto solemne y queda registrado en la escritura el número del cheque, el valor y de qué banco. Entonces yo ya no voy a tener una consecuencia posterior. Por ejemplo, si yo tengo 100,000 quetzales y los llevo a depositar a otra parte, tengo que demostrar la procedencia de ese dinero, si no es lavado. Si no, me comienza a perseguir la IVE, ¿verdad? Que es la Intendencia de Verificación Especial que pertenece a la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Entonces, todo eso está regulado, pero para eso se crearon las normas. Antes no había eso. A partir de la ley esta de la bancarización, ya ahora lo persiguen a uno si uno comienza a hacer movimientos arriba de ciertas sumas de dinero en los bancos, ¿verdad? Y entonces comienzan a averiguar de dónde, cuál es la procedencia del dinero, ¿verdad?
Entonces, porque todo suena a ser lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así se llama. Entonces, lo persiguen a uno. Bueno, ahora vayámonos a la otra parte que habla de la validez, que habla de la capacidad legal. Entonces, es la aptitud de una persona para contraer obligaciones y adquirir derechos. Y normalmente lo más simple es que al cumplir 18 años uno ya está en condiciones, está apto para contraer obligaciones y adquirir derechos. El consentimiento sin vicio. Entonces la voluntad debe establecerse de forma libre y cierta. Pero, o sea, a mí no me pueden obligar a vender mi casa, ¿no? A mí no me pueden obligar a vender mi carro. A mí no me pueden obligar a casarme, ¿verdad? Entonces debe de ser un consentimiento sin vicio, ¿verdad? A mí no me pueden obligar a heredar. O sea, yo heredo a quien yo quiera, y aunque no sea mi pariente, yo lo puedo heredar porque es voluntad. O sea, a veces los hijos no están de acuerdo, comienzan a pedir herencias, pero no tienen derecho. O sea, los hijos no tienen derecho a que los padres le hereden. Los padres le heredan a quien quieren, y es su voluntad, y es un consentimiento sin vicio. A veces suele suceder que ya cuando las personas se vuelven ancianas y están ya en un proceso ahí final, resulta que justo un día antes de morirse había llegado un abogado, ¿verdad? Y el abogado suscribió ahí un testamento, ¿verdad? En donde lo dejaba como heredero universal al hijo que lo estaba cuidando, ¿verdad? Y a los otros los dejó sin nada. Eso es con vicios, ¿verdad? O sea, el consentimiento debe ser libre, sin vicios, ¿verdad? Tiene que ser también objeto lícito. O sea, el objeto lícito es todo aquello que está permitido por la ley y no es contrario a las leyes. Por ejemplo, yo no puedo suscribir un contrato con una persona en donde se diga ahí que él se compromete a venderme 2 kilos de cocaína al mes o 10 libras de marihuana o comenzar a robar vehículos y traerlos a mi negocio para que yo los deshuese y los venda por partes, por ejemplo. Todo eso son ilícitos. Entonces, todo eso no se puede suscribir en un contrato porque no está permitido por la ley, es contrario a las leyes, o sea, son ilícitos. Entonces, esa es parte de las condiciones, ¿verdad? Entonces, les voy a colocar otro video para que se vayan desaburriendo un poco ahí. Vamos a ver las normas jurídicas. Vamos a cambiar la forma de presentación porque cuando no lo tengo en una ventana, no me lo... O sea, lo transmite con problemas. Vamos a ver. Es normas jurídicas. Normas jurídicas. Este es. Muy bien. Copiar texto. Pegar. Ahorita se los transmito. Muy bien. Una pestaña. Y listo. Las normas jurídicas son aquellas reglas que regulan el comportamiento de una sociedad en un espacio y en un tiempo dados, y que acarrean consecuencias legales si se incumplen. En este sentido, las leyes, decretos, mandatos o prescripciones de cualquier autoridad judicial o legal forman parte de las normas jurídicas. El ordenamiento jurídico de cualquier sociedad es el conjunto de normas jurídicas establecidas en ella y obedece a la forma en que esa sociedad entiende la justicia, la manera de aplicarla y las instituciones que necesita para hacerlo.
están estipuladas en las constituciones nacionales y en los distintos códigos penal, civil, mercantil, comercial, etc. Las normas jurídicas evolucionan con el tiempo y en este sentido son susceptibles de ser cambiadas o derogadas. Su principal objetivo es permitir, prohibir u obligar a cumplir determinadas conductas y su incumplimiento conlleva sanciones. En los países donde existe el Estado de Derecho, la justicia es ejercida por personas que han sido escogidas para elaborar las normas, por personas responsables de hacerlas cumplir y por personas encargadas de administrar las sanciones cuando las normas no se cumplan. Las normas jurídicas se aplican a todos los individuos de un país y el desconocimiento por parte de alguien no lo exime de culpabilidad. En este video te explicaré las características de las normas jurídicas, sus tipos y te daré varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas obedecen a ciertos elementos y contienen al menos 5 características que veremos a continuación. Son heterónomas. Esto significa que las normas jurídicas se imponen al individuo desde afuera, desde una instancia ajena a él. Por ejemplo, el Estado a través de Carta Magna o los distintos códigos reguladores del comportamiento en sociedad. Son bilaterales. Esto quiere decir que todo el proceso involucra dos partes, quien debe cumplir la norma y quien debe velar por que se cumpla. Carácter de exterioridad. En otras palabras, independientemente de que estemos de acuerdo o no con las normas, estamos obligados a cumplirlas. Son coercibles. La coercibilidad es la cualidad que tienen las normas de ser cumplidas mediante la imposición de sanciones. Es decir, si no las cumplimos, recibiremos un castigo. Si bien las normas religiosas, sociales, morales generan unas determinadas sanciones, por ejemplo, el repudio social es una consecuencia de infringir leyes sociales. Solo las normas jurídicas son coercibles desde el punto de vista legal y penal. Son generales. Esto significa que el carácter con el que ordenan las normas jurídicas debe ser acatado por un número no determinado de personas. Por ejemplo, la población española o húngara, venezolana, mexicana, brasileña, etc. Por eso, se dice también que cuando la norma jurídica dicta un comportamiento, lo hace de forma abstracta. Tipos de normas jurídicas. Hay varias maneras en que las normas jurídicas se pueden tipificar: públicas o privadas, normas imperativas o dispositivas, según sea para la totalidad o para determinadas clases de personas. Normas jurídicas en función del interés colectivo o individual. Estos dos primeros tipos de normas se clasifican en función del interés colectivo o individual y de si pueden o no ser modificadas por los sujetos. Normas de orden público. Se refieren a aquellas normas que nacen del interés colectivo y el bien común, rigen en todo el territorio de un país e involucran a todos los individuos sin distinción. Se consideran normas generales que todas las personas deben cumplir. Normas de orden privado. Son las referidas a las que se elaboran por personas para regir sus acuerdos, como por ejemplo los contratos. Normas jurídicas en función de la voluntad del sujeto. Normas imperativas. Son aquellas que, como su nombre lo indica, obligan a los individuos a observar un comportamiento determinado sin importar la voluntad de los sujetos. Por ejemplo, todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Normas prohibitivas. Son las que impiden o prohíben que los individuos hagan algo. Por ejemplo, el asesinato está prohibido en cualquier circunstancia. Normas dispositivas. Son las que establecen un comportamiento determinado mientras no haya voluntad expresa en contrario por parte del individuo. Normas interpretativas. Son las normas que interpretan textos jurídicos, siempre basándose en lo que la ley establece.
Normas jurídicas según estén dictadas para una totalidad o para determinada clase de personas. Normas de derecho común son las que se establecen para todo el mundo dentro de un país. Por ejemplo, las leyes del derecho civil. Normas de derecho especial son las que se dictan para un determinado grupo de personas o de las relaciones jurídicas. Las normas de derecho especial rigen comportamientos específicos como el derecho comercial o el tributario. Ejemplos de normas jurídicas. Son ejemplos de normas jurídicas las siguientes. Todos los ciudadanos son libres de practicar sus religiones. Están prohibidas aquellas acciones que discriminen a alguien por sexo, color de la piel o religión. Ninguna mujer tendrá que presentar pruebas de embarazo en entrevistas de trabajo. Todos los ciudadanos deben cumplir con las normas de tránsito. Todas las personas tienen derecho al libre tránsito dentro del territorio nacional. Se prohíbe contratar a alguien con jornadas superiores a las estipuladas por la ley. Está prohibido emplear a menores de edad. Está prohibido robar. Está prohibido asesinar. Está prohibido secuestrar a personas. Está prohibido que una persona mayor de edad mantenga relaciones sexuales con una persona menor de edad o que no tenga la edad mínima establecida para el consentimiento de este acto. Está prohibido la venta de bebidas alcohólicas a quienes no tengan la edad mínima establecida para la compra de las mismas. Está prohibido conducir en estado de ebriedad. Está prohibida la distribución ilegal de contenido cinematográfico. Es un deber respetar los símbolos patrios. Es un deber cumplir las leyes de tránsito. Es un deber pagar los impuestos. La evasión de estos es un delito. Es ilegal atentar con la vida de otro individuo o acabar con la misma. Está prohibido el robo de bases de datos e información confidencial de todo individuo. Está prohibida la comercialización de especies animales y vegetales exóticas. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora los elementos del acto jurídico. Tenemos al sujeto, que es la persona o personas que realizan el acto jurídico, es decir, quienes expresan su voluntad, para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. El objeto. El objeto es sobre el cual recae el acto jurídico, es decir, el bien o la prestación que se quiere adquirir, modificar o extinguir. Por ejemplo, un servicio, ¿verdad? También es sujeto de un acto jurídico. La causa es el motivo o razón que lleva a los sujetos a realizar el acto jurídico. La causa debe ser lícita, es decir, no contraria a la ley, la moral o el orden público. Si la causa es lícita, si la causa es ilícita, el acto jurídico será nulo. Por ejemplo, si se celebra un contrato cuyo objeto es la comisión de un delito, la causa será ilícita y entonces el contrato será nulo. La forma es la manera en que se manifiesta la voluntad de los sujetos o de las partes, ¿verdad?, para realizar el acto jurídico. Es decir, los requisitos y formalidades que deben cumplirse para que el acto tenga validez legal. Aquí les tengo un subrayado que dice que estos elementos deben estar presentes en el acto jurídico para que éste tenga validez y produzca los efectos jurídicos deseados. Entonces ya vemos pues que tiene que haber un sujeto, un objeto, una causa y una forma. Entonces todos estos son los elementos del acto jurídico. Muy bien. La consecuencia son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas, producto
por ejemplo, de violar la norma. Esa es una consecuencia, ¿verdad? Es el producto. Entonces, ejemplo, el que prive de la vida a otro será castigado con la pena de prisión. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Vicios de consentimiento. Son situaciones en las que el acuerdo entre las partes que establecen un contrato no se produce de manera libre y consciente. Por ejemplo, puede darse por error. El error puede ser de hecho o de derecho. El error de hecho ocurre cuando una persona se equivoca sobre la naturaleza de las cosas o las circunstancias del contrato. El error de derecho se produce cuando una persona se equivoca sobre las leyes que rigen el contrato. Estos son dos tipos de errores diferentes. El dolo. El dolo ocurre cuando una de las partes utiliza el engaño o la manipulación para inducir a la otra parte a firmar el contrato. El dolo puede ser por acción o por omisión. En Guatemala, los vicios de consentimiento son una forma de proteger a las partes de los contratos injustos y desventajosos. Si se demuestra que se ha producido un vicio de consentimiento, el contrato puede ser anulado o declarado nulo y las partes pueden recuperar la posición original antes de la firma del contrato. Por ejemplo, si yo compro un vehículo entonces yo compro un vehículo en buen estado. Por ejemplo, si es un vehículo del año, por ejemplo, ojalá, voy y lo compro en la agencia, ¿verdad? Entonces yo voy a pagar por ese vehículo, ya sea el contado a plazos. Entonces yo me llevo el vehículo con la certeza de que el vehículo no me va a fallar, por lo menos durante los primeros años, ¿verdad? Y los otros pues reciben a cambio un pago, ¿verdad? Pero si yo vengo, me llevo el vehículo y resulta de que a la vuelta de 15 días el vehículo me comienza a fallar y es algo irreparable, pues un defecto de fábrica, que yo tengo derecho a que se me restituya el bien o se me devuelva el dinero, ¿verdad? Que yo haya pagado. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, la ley está para proteger a las dos partes, ¿verdad? Si yo no pago, también el otro tiene derecho de embargarme el bien, ¿verdad? Pero si yo recibo un bien defectuoso, tengo derecho a que me den otro, que se restituya el bien o que me devuelvan el dinero pagado, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de vicios, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos. La violencia también es parte de los vicios. O sea, la violencia se produce cuando una de las partes utiliza la fuerza física o moral para obligar a la otra parte a firmar el contrato. En el acto jurídico hay una fuerza extrínseca ejercida sobre un sujeto para imponerle a realizar un acto y a la que no se puede resistir, ¿verdad? Entonces, pero eso es el acto jurídico, ¿verdad? Pero también se puede ejercer una violencia, ¿verdad? Cuando por ello supe casos, por ejemplo, de grupos de extorsión, grupos extorsionistas, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo conocí el caso de una persona que tenía una finca allá por Puerto Barrios, pero resulta que estaba en una zona adyacente a pistas de aterrizaje clandestino, ¿verdad? Y la finca estaba ubicada pues estratégicamente, ¿verdad? Y como ustedes saben que aquella zona se presta mucho para ese tipo de trasiego de drogas, ¿verdad? Ya antes lo hacían por mar, ahora lo hacen vía aérea, etcétera. Entonces vino este señor y los narcotraficantes, así les llaman, ¿verdad? Le ofrecieron pues comprarle su finca y le ofrecieron buena plata. Y usted nos vende su finca y nosotros le vamos a pagar tanto. Y él al principio puso resistencia, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, si usted no nos vende su finca, usted ya sabe qué le va a pasar, ¿verdad? Entonces había una violencia, ¿verdad? Y él vino y le vendió la finca, pues. Y le pagaron muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se iba a meter a más problemas? Entonces eso pasa cuando hay violencia de una de las partes, ¿verdad?
Entonces son vicios. Luego pasamos a la evidencia. La evidencia jurídica se refiere a cualquier tipo de prueba o material que se presenta en un juicio o proceso legal para demostrar o refutar un hecho o afirmación. Entonces, la evidencia puede ser presentada por cualquiera de las partes involucradas en el caso, incluyendo pues la presentación de testigos, documentos, fotografías, grabaciones, objetos físicos y otros, ¿verdad? O sea, la evidencia también a veces se presta a hacer evidencia falsa, ¿verdad? Entonces eso ocasiona un vicio, ¿verdad? Porque cuando ustedes no han escuchado la frase testigo falso, ¿verdad? O a veces los testigos presenciales se inhiben de presentarse a un juicio, ¿verdad? Entonces son vicios en cuanto a la evidencia, ¿verdad? O se presentan documentos alterados o fotografías fotomontadas, dijéramos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son vicios. También la evidencia puede ser sujeta a este tipo de vicios. Los principios. Estos se refieren a una norma o idea fundamental en el derecho que sirve como guía para la interpretación y aplicación de las leyes. Ejemplo, la presunción de inocencia. O sea, como les decía antes, ¿verdad? Nadie puede ser sentenciado sin antes haber sido vencido en un juicio, ¿verdad? Escuchado y vencido en un juicio, porque todos se presumen inocentes hasta que no se demuestra lo contrario, ¿verdad? Tiene derecho uno a un juicio justo, de igualdad ante la ley, legal. Tiene que ser proporcional también, ¿verdad? O sea, la ley no puede ser desproporcional, o sea, cada hecho tiene una proporcionalidad. O sea, no se puede juzgar igual a alguien que robó un pan a alguien que cometió un atraco en un banco, por ejemplo. La ley debe de ser proporcional, ¿verdad? Proporcionada también. La retroactividad de la ley penal es favorable, es la única excepción. O sea, la ley es retroactiva únicamente cuando favorezca al reo. De lo contrario, la ley no es retroactiva. Por ejemplo, si mañana los congresistas emiten una nueva ley, esta aplica de mañana en adelante, pero no de mañana hacia atrás. O sea, la ley es irretroactiva, salvo aquellos casos cuando favorezca al reo. Por ejemplo, a alguien lo vienen juzgando por un hecho delictivo bajo una norma jurídica, pero si mañana esa norma jurídica cambia, entonces, el reo desea continuar con la actual norma jurídica, porque esa le favorece, sigue. O de lo contrario, si él cree que la nueva norma que emitieron le favorece, entonces le aplican esa nueva norma. O sea, porque las leyes no son retroactivas. O sea, a alguien lo capturan, lo meten preso y lo juzgan de acuerdo a la norma que está prevaleciendo en ese momento. Si a mañana surge una nueva norma, por ejemplo, solo si le favorece, se acogen a esa norma. De lo contrario, si no le favorece, siguen con la norma anterior. Pero es la única excepción, ¿verdad? De ahí, por lo demás, por ejemplo, si antes no existía la norma y mañana la emiten, entonces de mañana en adelante comienza a funcionar, ¿verdad? Entonces, así es el tema esto de la retroactividad de la ley. Solo que cuando favorezca al reo es retroactiva. Mientras no sea así, no es retroactivo. La seguridad jurídica, entre otros. Otros principios, ¿verdad? Es la ley, la seguridad tiene, lo jurídico debe ser con cierta certeza, ¿no? Hay que haber certeza jurídica. Y eso es lo que le da la seguridad jurídica. Perdón. Estos principios son esenciales para garantizar la estabilidad y la coherencia del sistema legal.